Bueno, buenas noches. Yo creo que podemos comenzar. Eh, Mi nombre es Daniel Rangel, soy parte de la unidad de formación a distancia de Centro Geo. Les agradezco a todos por conectarse ahorita a esta masterclass, por haber hecho su registro. Bueno, como les comentaba anteriormente, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas una vez terminando. Y en ese momento, pues ahorita vamos a poder escribir todas nuestras preguntas a través del chat. Igual todas las participaciones que tengan las podemos tener, pero por medio de levantar manita y igual por el chat estaremos leyendo. Em, bueno, me gustaría presentarles a los expertos que hoy nos están acompañando. Nos acompaña la maestra Claudia Coronel. Ella es coordinadora del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Métodos Cuantitativos y Cualitativos, LSIG Instituto Mora, candidato a doctor en geomática y profesora en Ciencias de la Información Geoespacial y responsable del LSIG-SEM en el Instituto Mora. Fue profesora investigadora asociada en el Centro Geo por 9 años. Tiene 12 años de experiencia impartiendo cursos semipresenciales y a distancia en temas relacionados con la gestión de información geoespacial. Imparte clases en el análisis socioterritorial, en el análisis socioterritorial SIG y estadística espacial en diversos programas de posgrado del Instituto Mora. Actualmente realiza varias investigaciones en el área de ecohidrología y gestión adaptativa del territorio, para una colaboración entre Programa Mexicano del Carbono del CONACYT y la Universidad de California, en Berkeley. En dichas investigaciones se realiza un uso extensivo de productos de percepción remota, su integración con datos en sitios con sensores biofísicos y mediante drones para el análisis de procesos ecohidrológicos. Cuenta con más de 20 años en temas de percepción remota, análisis espacial, modelado biofísico y ecología del paisaje. Ha participado en proyectos de planeación del transporte, cartografía urbana, servicios basados en localización, diseño de sistemas integrados para la gestión territorial en el ámbito empresarial, el gubernamental y el científico. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Claudia Coronel. Gracias. También en esta ocasión nos está acompañando el doctor Mauricio Pablo Cervantes. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en demografía y doctor en estudios de población por el Colegio de México AC. Actualmente es profesor investigador titular A del Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha realizado dictaminaciones para las revistas Estudios Demográficos y Urbanos, Realidad de Datos y Espacio y Especialidades. Sus principales líneas de investigación son instituciones, desigualdad y apropiación diferencial del territorio y sus recursos. Estrategias familiares de vida, capital social y acción colaborativa para el manejo comunitario de recursos naturales de propiedad común, migración, territorio y manejo de recursos naturales. Capital cultural para el manejo comunitario de recursos naturales y violencia directa. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Mauricio. Gracias, Daniel, un gusto. Y pues bueno, sin más, bueno, en esta masterclass ellos nos estarán compartiendo un poco de lo que en sí trata esta masterclass, que es la variabilidad de los fenómenos meteorológicos en el contexto del ENSO, que son el fenómeno del niño y la niña. Em, pues por mi parte, igual les comento, vamos a comenzar. Y pues le doy pie a la maestra Claudia. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos todos, todas. Da gusto que estén interesados en este tema, porque son fenómenos que pues, actualmente nos están un poco trayendo para arriba y para abajo en términos de
el acceso sobre todo al recurso agua, ¿no? Y todo lo que implica en términos de gestión y planeación territorial. Por favor, siguiente. Sí. Bueno, vamos primero un poquito a diferenciar rápidamente, o al menos a tener una idea general de cómo este fenómeno del niño, ¿verdad? Del niño, sí, el niño Nación Sur, que son las siglas ENSO, ¿no? ¿Cómo nos impacta? Pero antes de esto, quisiera comentar nada más lo relevante que es la interacción atmósfera-superficie terrestre. En particular, queremos hablar un poquito el caso de lo que sería el suelo de conservación al sur de la Ciudad de México, más que nada centrado alrededor de la Sierra de la Jusco y zonas aledañas, ¿verdad? Donde uno de los procesos a escala regional y subregional más relevantes es la rugosidad de la superficie, que tiene que ver con la rugosidad del terreno, es decir, que el terreno no sea plano, sino que presente este relieve, ¿no? Que es súper importante en esta zona, y también la rugosidad debida, entre otras cosas, a la vegetación y también a las construcciones. Las construcciones también, de alguna manera, fortalecen la rugosidad, ¿no? La medida en que favorecen, como ahí se comenta, la formación de eventos convectivos, que son estos sistemas que permiten el transporte turbulento de masas de aire caliente y caliente hacia todo lo que sería la columna de la atmósfera, ¿no? Que tiene pues varios kilómetros. Entonces, en la medida que esto se da, se favorecen estos sistemas que son los que traen la humedad, ¿no? Son los que permiten que haya la entrada del agua a través de la precipitación. Otra de las bondades de la rugosidad es el transporte, también favorece el transporte de masas de aire, de los famosos flujos turbulentos, ¿verdad? Que también favorecen el refrescor del lugar, de los lugares, y que contribuyen junto con la vegetación al microclima y al enfriamiento, ¿no? Al enfriamiento de la atmósfera. Por su parte, el suelo contribuye también con la permeabilidad para el transporte del agua hacia los acuíferos, ¿no? O sea, aquella agua que llega, precipita y que llega al suelo, primero interactúa con la vegetación o lo que sea, los objetos que están sobre la superficie, pero después llega al suelo. Gracias a esa permeabilidad que pueda tener el suelo o la roca o el material, eso nos va a permitir la recarga, y a su vez también nos va a permitir la regulación de los escurrimientos. En la medida en que esta permeabilidad y esta intercepción del agua realizados básicamente por la vegetación sea, digamos, natural o la que se espera de un sistema, los escurrimientos van a estar mejor regulados. Obviamente, ante eventos de precipitación extremos, pues ya esa regulación se va perdiendo, ¿no? Esa capacidad, y luego nos enfrentamos pues a avenidas de agua prácticamente en algunas zonas, sobre todo ahí en la zona de la Jusco, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo contribuye el cambio de uso de suelo a estas retroalimentaciones que he hablado hacia la atmósfera, ¿no? Por un lado, la parte de los sistemas convectivos, ¿no? Favorece, como ya dijimos, el enfriamiento, la formación bueno, más bien la formación de estos flujos turbulentos, el transporte de energía, de agua y la formación de los sistemas nubosos, que después al ir hacia las capas superiores se enfrían y entonces precipitan, ¿no? O sea, favorecen el que la temperatura tanto de la superficie como la del aire se vayan intercambiando, ¿no? Y también favorecen, como dije, los procesos de la precipitación, los procesos convectivos. Siguiente, por favor. En la medida en que este cambio de uso de suelo disminuye sobre todo la parte de rugosidad en términos de la vegetación, que es uno de los factores más relevantes en términos de la evaporación, ¿no? El
la retroalimentación del ciclo hacia la formación de nubes, ¿no? Se está afectando estos ciclos naturales, ¿no? En términos de lo que serían los escurrimientos y la permeabilidad, ya habíamos comentado que en la medida en que los suelos que son permeables o la roca que es permeable, que es el caso de la zona de la Sierra de la Jusco, ¿verdad? Te va tapando con superficies, diferentes superficies, cemento, asbesto, etcétera, pavimento, se va impermeabilizando y eso lo que disminuye básicamente es la capacidad de permeabilidad y aumentando los escurrimientos, ¿no? Entonces afecta de esta medida el aumento de los escurrimientos y disminuye la recarga que se podría observar de manera natural, ¿no? En este caso ustedes pueden ver cómo la mancha urbana, ¿verdad?, va sustituyendo a las masas de vegetación, ¿verdad? Y va afectando a escala local primero y después subregional, o sea, de toda la zona de la Sierra, la Jusco y alrededores, va afectando precisamente todos estos procesos de los que hablé, tanto la evaporación como la retroalimentación a la atmósfera para la formación de sistemas convectivos, el aumento de temperatura de superficie por el tipo de materiales con que se construye y también la disminución de la recarga de los acuíferos. Siguiente, por favor. Entonces, en la medida que estamos afectando estas características locales y subregionales, pues vamos a afectar estos ciclos o estos componentes del ciclo hidrológico, lo cual se va a sumar precisamente al contexto del estado del tiempo, ¿sí? Resulta que el clima, ¿verdad? El clima que es pues un fenómeno global o regional, ¿verdad? Lo que va a suceder es que pues estamos expuestos a él, ¿no? Sin embargo, sí podemos de alguna manera incidir, ¿no?, con la toma de decisiones que hacemos o con el conocimiento que tenemos acerca de él, ¿sí? Y no solo del clima, sino también de los procesos naturales que le dan retroalimentación o que le afectan, ¿no? El clima se refiere al promedio a largo plazo, casi siempre 30 años o más, ¿verdad? En términos de una serie de características de la atmósfera que serían la temperatura, la humedad y los patrones de lluvia, ¿sí? Es decir, de 30 años en adelante, esos patrones promedio, esas medidas promedio van a caracterizar un clima, ¿no? En cambio, el tiempo atmosférico, que es el que normalmente predicen los diferentes servicios de pronóstico, ¿verdad?, son las condiciones también de la atmósfera, pero que ocurren a nivel local o subregional en cortos periodos de tiempo, desde horas hasta minutos, horas, días, algunas semanas, ¿no? Y normalmente los parámetros que nos dan pues es la lluvia, si hay nieve, si está nuboso, la radiación, si hay viento o tormentas eléctricas. Eso es lo que caracteriza el estado del tiempo atmosférico. Esa es la diferencia entre lo que sería el clima y lo que sería el tiempo atmosférico. Los procesos conductores que caracterizan al clima o que lo conducen, ¿verdad?, pues son la radiación solar básicamente, las emisiones de gases de efecto invernadero también le afectan, sin meternos mucho a la parte de cambio climático, pero bueno, básicamente porque tienden a aumentar la temperatura en la atmósfera, estos gases, los aerosoles, polvo, humo y hollín, por los efectos que tienen de dispersión y de absorción de diferentes formas de radiación, ¿no? Desde lo que es el infrarrojo, los rayos gamma, los visibles, etcétera, interactúan precisamente con esta radiación solar. Bueno, siguiente, por favor. Perdón, regresas, perdón. Sí, bueno.
vamos a seguir hablando de aquellos procesos que de alguna manera retroalimentan, ¿sí? Retroalimentan el clima por un lado, pero también que se ven afectados por una serie de procesos biofísicos, como son, por ejemplo, que amplifican o disminuyen, ¿verdad? Ya sea la radiación, ya sea la cantidad de aerosoles, de polvo, etcétera. O sea, de los procesos principales que conducen el clima se ven afectados por estos procesos de retroalimentación. Uno de ellos, obviamente, es la nubosidad, ¿verdad? La nubosidad, la cantidad de precipitación, y uno de los más importantes, ¿sí? Es el reverdecimiento de la vegetación. Es decir, la vegetación hoy por hoy es uno de los conductores más relevantes del clima, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. El albedo, obviamente, también. En el albedo, pues, que sería básicamente la reflexión de la radiación solar, pues está muy afectado precisamente por las zonas urbanas, ¿no? Se puede exacerbar este albedo, y en términos de la radiación térmica, o la parte térmica de la radiación, pues en realidad lo que va a suceder es que va a emitir mucho más radiación, y entonces eso va a hacer que suframos estas olas de calor que luego pues, nos ha tocado experimentar. Aunado a estos procesos de retroalimentación que acabo de mencionar, ¿verdad? Están los procesos naturales. Uno de ellos, obviamente, es la variabilidad interna de los patrones oceánicos cíclicos, que en este caso es el ENSO, ¿verdad? Que se refiere básicamente a la temperatura superficial del mar, como está ahí en la presentación, ¿verdad? Y también a procesos externos. Es también afectado por procesos externos, como la actividad volcánica, la producción de energía del Sol, que luego es variante, y las variaciones en la órbita de la Tierra, bueno, también la inclinación del eje, que es lo que produce las estaciones. Todos estos procesos naturales van a estar contribuyendo a la variabilidad, ¿verdad? Perdón, del estado del tiempo, ¿sí? Dentro de lo que es el clima. El clima, en realidad, pues es un proceso general, ¿no? Que puede presentar variaciones, ¿sí? O puede estar alrededor de un promedio. Entonces, esas variaciones que luego nosotros oímos que son los eventos extremos, tanto de secas como de humedad, van a ser esas variaciones que van a estar producidas en parte por estos procesos que acabo de mencionar. El ENSO, ¿no? Que es el niño, la oscilación sur, y también los otros procesos que comenté, actividades volcánicas, ¿no? La energía del Sol, las variaciones y las variaciones de la órbita de la Tierra. Bueno, en sí, ¿qué es lo que es este fenómeno del niño? ¿Sí? Son variaciones en la temperatura superficial del mar. Ahí lo que están ustedes viendo en el mapa es precisamente la temperatura en esa zona del Ecuador. No sé si alcanzan a ver ahorita las zonas, que están ahí unos rectángulos verdes, entre lo que serían 160 grados este y 160 grados oeste, ¿no? Que más o menos es la zona importante, 3.4, que le llaman del Niño, pero que se puede extender, ¿no? Hasta los 70 grados oeste, o a la zona del cambio de horario, que es los 180 grados oeste. Entonces, esa zona que está ahí, como pueden ver, hay una anomalía de temperatura fuerte, ¿no? Que es lo que caracteriza, en este caso, positivamente al aumento de la temperatura, y es lo que caracteriza al niño. La niña es lo contrario, la fase niña es cuando la temperatura de superficie es una anomalía hacia la baja, es decir, por debajo del promedio, que ya dijimos, ¿el promedio de qué? De un periodo largo de 30 años o más. ¿Sí? Muy bien. Voy a compartir unas páginas rápidamente, si me das permiso de compartir. Daniel, por favor.
Claro, Obviamente, dame un momento. ¿ya puedo hacerlo? A ver, permíteme tantito. Obviamente el estado del tiempo va a estar afectado por estas fluctuaciones o estas variaciones en la temperatura de superficie del océano, ¿sí? Bueno, en el caso del niño, puede aumentar o disminuir estos fenómenos convectivos de los que les había hablado, que son los que originan la lluvia o aumentan los ciclos de lluvia. No puedo, ¿me permites, por favor? Sí. Mm, Sí, me parece que ya podrías, sí. Sí, ya estoy pudiendo, gracias. Entonces aquí creo que ya están viendo mi pantalla. Bueno, esta es la página de Conagua que pues tiene los avisos del niño. Ahorita les muestro el aviso que hay actualmente. Bueno, aquí nos habla de las condiciones normales, ¿no? O sea, normalmente esta temperatura mayor en el Ecuador, en condiciones normales estaría, sí en el Ecuador, pero del lado oriente, es decir, del lado de Asia, ¿no? Eso es en condiciones normales o el niño neutral, ¿no? Pero resulta que cuando está en la presencia del niño, disminuye el efecto de los vientos alisios, que son los que empujan la energía hacia el este, en este caso, se debilitan y entonces el agua, digamos, más bien la energía se va a transportar ahora hacia el este en este caso hacia América, ¿no? Entonces, afectando precisamente el patrón de temperaturas de la superficie del mar, ¿no? Entonces, ahorita estamos precisamente en el Niño, del lado, en este caso del lado este, ¿sí? Del lado este, para lo que sería el centro del Océano Pacífico hacia el este, hacia América estamos viendo el aumento de temperatura. Las condiciones de la niña son muy parecidas a lo que serían las condiciones neutrales, sin embargo, la diferencia es que pues hay una disminución significativa de la temperatura. Pueden ver en la ilustración. Bueno, aquí están las dos condiciones. Tenemos al niño, que es lo que vimos ahorita en la presentación, esta lengua de superficie del mar caliente, ¿no? Con anomalías por encima de 0.5 grados, por encima de la normalidad o de las condiciones promedio, ¿no? Y tenemos al fenómeno de la niña con las temperaturas por debajo del promedio, ¿no? Al menos de 5 periodos trimestrales donde se está presentando estas anomalías, ya se puede considerar que es una fase niño o una fase niña, ¿sí? Eso lo podemos ver acá lo podemos ver acá también como una respuesta en este caso, de la radiación de onda larga saliente, ¿sí? También se puede ver de esa manera. No sé si ya alcanzan a ver ustedes la gráfica, se está cargando, pero bueno, ustedes lo que pueden ver es igualmente monitoreado en el Ecuador, ¿no? En esta zona del Pacífico en el Ecuador. Ustedes lo que van a ver es, en el caso del niño, ¿no? Son los negativos, ¿no? La radiación saliente de onda larga es negativa, ¿no? Son anomalías negativas, indicativo de que los procesos de convección se aumentan, ¿no? Con una mayor cobertura de nubes, sobre todo en el Ecuador, ¿no? Y eso obviamente pues va a provocar mayor precipitación, ¿no? Entonces aquí claramente se pueden ver los años, ¿no? Donde fue niño y donde fue niña. En azul la niña y en rojo el niño.
Ahora, las afectaciones que hay en cada zona, incluso de cada país, o sea, en México, tenemos diversas afectaciones. ¿Sí? Si ustedes entran a la página del estatus del niño de Conagua, que bueno, en la siguiente presentación vamos a tener las páginas y si no ahorita se las puedo compartir por el chat, ¿no? Van a ver ustedes que las diferentes zonas del país se afectan diferenciadamente según el niño y la niña. En la Ciudad de México, ¿sí? Tenemos nosotros un monitor general de sequía del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Si ustedes se fijaron en las afectaciones que tiene, sí están viendo mi Excel, ¿verdad? La tabla. Se ve la página. Ok, voy a entonces a compartir ahora el Excel. De acuerdo. Entonces, si ustedes recuerdan, en los últimos años, en esa gráfica que les mostré, presentaba fenómeno de la niña, es decir, teníamos anomalías positivas en la radiación saliente de onda larga. Y vean cómo afecta, en este caso, la niña, ¿no? La niña afecta en términos del norte y parte del centro, o sea, donde nosotros vivimos, nos afecta precisamente con periodos muy secos, ¿sí? Que pueden llegar a manifestarse como sequías, ¿no? O sea, acá arriba tenemos el año 21, que fue un año bastante seco, ¿no? Y podemos ver Chihuahua y Ciudad de México, mientras el sureste está feliz recibiendo las lluvias normales, ¿no? Y se hace lo contrario en un año niño. El 2019 fue un año niño, a partir del ciclo del verano, o sea, cuando empiezan las lluvias, y el niño afecta de manera muy fuerte el sureste, ¿sí? Con poca precipitación, ¿no? Y entonces se presentan estos efectos, sobre todo en Tabasco, quisiera recalcarlo en Tabasco, en Tabasco, y acá tengo Chihuahua, Chiapas, y ahí está, no tanto, ¿no? Chiapas se afecta como muy diferenciadamente. ¿Cuáles creen que es la diferencia entre Tabasco y Chiapas? La principal diferencia es precisamente la cobertura terrestre. La cobertura terrestre predominante en Tabasco, en muchos de sus municipios, son los pastos, la ganadería, y entonces ustedes pueden ver cómo ciertos tipos de vegetación van a ser más o menos vulnerables a estos ciclos de secas, ¿no? Que afectan a nuestro país de manera diferenciada. De ahí la relevancia, lo vuelvo a repetir, de lo que hacemos, de la toma de decisiones que realizamos local y regionalmente, y cómo esta puede o no retractar efectos, pues a veces no queridos, no buscados, pero que finalmente al no tener un conocimiento suficiente, porque todo esto apenas se está conociendo, pues nos está afectando, ¿no? Entonces ahí el mensaje es, pues tenemos que tratar de recuperar, ¿no? Las áreas rugosas, ¿no? La vegetación arbórea, arbustiva, etcétera, que pudiera ayudar a mejorar las condiciones en zonas muy homogéneas con cobertura, en este caso de pastos, ¿no? Por ejemplo, para no tener estas afectaciones que se alcanzan a ver aquí, bueno, pastos y otro tipo de cultivos, ¿no? Que no son rugosos. Rugosos me refiero a elementos altos, ¿no? Elementos que rebasan 1 metro, ¿no? O sea, arbustos, plantas frutales y otro tipo de vegetación que pueda favorecer la rugosidad y robustecer esta capacidad que tiene la vegetación y las áreas de retroalimentar los sistemas convectivos y no estar tan expuestos a estos fenómenos
que se dan de forma natural y que están fuera de nuestro alcance controlarlos, pero que sí podemos aminorar sus efectos. Voy a dejar de compartir. Ya nada más, no sé si podemos regresar a la presentación. Por favor. Ahí están las páginas. Espero que se les pueda compartir la presentación, y si no, ahorita yo les comparto las páginas por el chat para que ustedes con calma puedan ir viendo estas páginas que son muy importantes de mantenernos en la información que se va actualizando, ¿no? Actualmente estamos en un aviso del niño, ¿sí? Por lo cual, pues, va a seguir lloviendo, al menos acá en la zona centro, pero se van a afectar zonas del sureste de nuevo, ¿no? Por lo que habíamos hablado de que las regiones, el tipo de manejo que hay, el tipo de que hay en cada lugar, van a retroalimentar o no los procesos. El niño y la niña, los efectos que tienen en cada zona. Entonces es bien importante conocerlos y ver qué podemos hacer y monitorear sobre todo a nuestros ecosistemas, a nuestros agrosistemas, las zonas urbanas, para ver cómo están, qué respuesta están dando antes. Bueno, con esto yo termino, les comparto por el chat las ligas y, bueno, doy la palabra a Mauricio. Gracias. Muchas gracias, maestra, por compartirnos esta información. Igual ahorita en el chat estaremos compartiendo los links que la maestra Claudia nos menciona. Y pues bueno, cedo la palabra al doctor Mauricio Cervantes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Si pudieras compartir la presentación, por favor. Claro. Bueno, a los que nos están acompañando en esta sesión, los invito a quedarse hasta el final porque tengo entendido que nos tienen una sorpresa. Entonces, para que no se nos vayan a ir, Daniel, terminando esta presentación, nos dará esa sorpresa que realmente no sé muy bien cuál sea, pero sí sé que había una sorpresa. Entonces, bueno, para que se queden aquí. Bueno, yo voy lo que voy a presentar se va a suceder en una escala mucho más local, pero nos va a ayudar a entender los procesos sociales que están sustentando la transformación de los ecosistemas y la producción del espacio urbano, y cómo estos procesos sociales están llevando a un cambio de las coberturas forestales de un suelo rugoso a un suelo impermeabilizado. Eso por una parte. Por otra parte, también voy a desarrollar de manera transversal el concepto de paisaje. Y el concepto de paisaje, más que nada, utilizándolo como marco analítico, como un marco analítico que nos va a ayudar a estudiar las interacciones entre los componentes físicos, ecológicos y sociales, y también nos va a ayudar a entender y estudiar cómo se expresan esas interacciones en un espacio geográfico concreto. Bueno. Yo considero que una parte esencial para poder aprender mejor los procesos sociales que sustentan la transformación de los ecosistemas y la producción del espacio urbano es entender cómo funcionan los ejidos y las comunidades agrarias en México. La siguiente diapositiva, por favor, Daniel. En otras palabras, me interesa que conozcan un poco la organización socioespacial de la propiedad social en México, es decir, de estos ejidos y estas comunidades agrarias. ¿Por qué considero que es importante tenerlo en cuenta? Un primer elemento es que alrededor del 51% del territorio nacional le pertenece a ejidos y comunidades agrarias.
otro dato importante es que cerca del 60% de los bosques y selvas del país están contenidos en estas formas de tenencia de la tierra. Ellos son los legítimos dueños de esos bosques y de esas selvas. Y otro elemento muy importante es que buena parte del proceso de urbanización de la Ciudad de México se ha sucedido sobre este tipo de tierras, sobre propiedad social. Y a este tipo de urbanización se le conoce como una urbanización de tipo irregular. ¿Por qué? Porque constitucionalmente los ejidos y las comunidades agrarias no podían ser vendidas para construir ahí viviendas o para generar más bien propiedad privada. La propiedad social tenía un candado para la venta, el cual fue quitado por Carlos Salinas de Gortari en el año 1992. Para quitarlo, lo que hizo fue generar un programa de certificación de derechos ejidales, a partir del cual se abría la puerta para poder privatizar la propiedad social en México. Y para poderla privatizar como tal actualmente, pues estos ejidos y comunidades necesitan incorporarse al programa de certificación de derechos ejidales. Así es que no es por default que se pueda suceder esa privatización. Bueno, esos son los primeros elementos por los cuales considero que es muy importante entender la organización socioespacial de la propiedad social en México para entender posteriormente cómo ello se relaciona con los cambios de la cobertura forestal y los procesos de urbanización. La propiedad social en México idealmente tiene 3 ámbitos territoriales. Está conformada por 3 ámbitos territoriales. Uno de ellos son las tierras de asentamiento humano, otros son las tierras parceladas y otros son las tierras de uso común. ¿Cómo se organizan en estos 3 ámbitos espaciales en cada ejido y cada comunidad agraria? Cambia, ¿no? Pero bueno. Idealmente existen unas tierras de asentamiento humano, las cuales están destinadas a que los pobladores ahí construyan sus viviendas y ahí se va a llevar a cabo la vida pública y vamos a encontrar la iglesia, las plazas, las calles, etcétera. Es decir, la expresión urbana de estos ejidos y comunidades agrarias. Ahí va a haber los pueblitos, son los que vamos a encontrar ahí, ¿no? Luego están las tierras parceladas, donde vamos a encontrar parcelas, que son porciones de tierras que les son asignados a los jefes de familia para que ahí produzcan y desarrollen más bien las actividades agrícolas y pecuarias a partir de las cuales puedan satisfacer las necesidades cotidianas de sus familias, ya sean porque los productos son vendidos o bien porque son destinados al autoconsumo. Y finalmente vamos a encontrar las tierras de uso común. Van a ser en estos ámbitos territoriales donde vamos a encontrar la mayor parte de los recursos naturales y, de manera relativamente general, los mejor conservados. Es decir, en estas tierras de uso común vamos a encontrar esos bosques, esas selvas, esos manglares. Si yo les mostrara una imagen satelital donde se vean algunas parcelas y a lo mejor algunos macizos forestales, ninguno de los que estamos aquí podríamos decir con certeza que esa imagen satelital que estamos viendo se refiere a ejidos y comunidades. Para tener la certeza de que se refieren a ejidos y comunidades, porque también podrían ser propiedad privada o propiedad del Estado, tendríamos que llevar trabajo de campo a un nivel local, ¿no? Solo así realmente podríamos entender a qué tipo de propiedad nos estamos refiriendo. La que sigue, por favor, Daniel. Muchas gracias. Bueno, aquí lo que les estoy mostrando es una imagen en la que efectivamente se está viendo una parcela y un bosque, ¿no? Esta parcela y este bosque efectivamente le pertenecen la parcela le pertenece a una familia el jefe de familia es comunero, forman parte de una comunidad agraria y la imagen fue tomada hace 2 o 3 meses en la meseta purépecha de Michoacán. Y la parcela lo que estamos viendo es algunos árboles frutales que han sido sembrados por el jefe de familia y por parte de su familia porque forman parte del programa Sembrando Vida. Y al fondo lo que estamos viendo es un pequeño un bosque de pino y encino
que corresponde a las tierras de uso común de esta comunidad agraria. Cómo los campesinos hacen uso de su tierra, de su suelo, de sus recursos naturales, incide de manera directa en el estado de conservación del recurso suelo. Los suelos son muy importantes para poder sostener a mediano y largo plazo las actividades productivas. Pero si por alguna razón nosotros intensificamos el uso de esos suelos o hacemos uso de agroquímicos de manera intensa, esos suelos se comienzan a agotar. O bien porque comenzamos a reducir el volumen de suelo que nos permite desarrollar las actividades productivas, o bien porque comenzamos a agotar sus nutrientes. En la medida en la que por alguna u otra razón nosotros comencemos a degradar el recurso suelo, lo que puede comenzar a suceder es que esos espacios, esas parcelas, o más bien las personas que tienen esas parcelas, comiencen a buscar nuevos espacios en los cuales ampliar la producción agrícola y pecuaria. Por ejemplo, bien podrían estar buscando, si se degradan estos suelos, estos espacios, estos macizos de bosque, los podrían comenzar a deforestar para tener nuevas parcelas y ahí comenzar a trabajar y con ello compensar la producción que ahora ya no tienen en una parcela que tuvo un mal manejo de sus suelos, ¿no? Esta ampliación de las parcelas también, si estas parcelas nuevas que fueron abiertas tampoco son adecuadamente usadas, lo que puede suceder en un momento dado es que por la escasa productividad de estas tierras, pues simplemente las parcelas acaben abandonadas. Y el abandono de esos recursos, del recurso suelo, de las parcelas, de los bosques, se puede traducir en un proceso de urbanización y, por tanto, en un proceso de impermeabilización de esos suelos. Esas transformaciones pueden estar ligadas a muchos fenómenos. Daniel, ¿nos podrías pasar la siguiente diapositiva? Aquí lo que los muestro es una imagen en la que en el primer plano lo que estamos viendo son parcelas familiares, también de la misma región, y de hecho es en la misma comunidad. En primer plano están las parcelas familiares donde se producen maíz principalmente para el autoconsumo. Aquí no estamos viendo ninguna parcela que forme parte del programa Sembrando Vida. Estas son parcelas que no forman parte del Sembrando Vida. Y se dan cuenta, no hay realmente mucho arbolado. Y en un plano más lejano, lo que estamos viendo es un pequeño cerro donde vemos que hay una ampliación de la superficie agrícola y unos remanentes de esos bosques de pino y encino que existen en la región. Lo que vemos en el cerro, en realidad lo que se está cultivando ahí es aguacate para la exportación. De esa manera, entonces, podemos añadir un segundo elemento que puede estar asociado a la degradación de las parcelas, que es la alta demanda de alimentos para satisfacer un mercado internacional para que lo que está haciendo es en realidad demandar el aguacate para poderlo exportar, ¿no? Para llevarlo hacia Estados Unidos. Otros fenómenos que pueden estar asociados a la degradación de los suelos y su posterior urbanización, por ejemplo, es la salinización de los suelos. Eso sucedió en las tierras aledañas al lago de Texcoco, por ejemplo. La que sigue, por favor, Daniel. Otros elementos que pueden estar asociados a los cambios de las coberturas forestales es que estos bosques se comiencen a enfermar. En esta imagen lo que podemos ver son algunos pinos que han cambiado de coloración y ahora tienen una coloración de tipo más café o rojiza. Y esto se debe a la presencia de un gusano descortezador que los comienza a enfermar y estos bosques entonces comienzan a perder su valor de uso. En un trabajo de campo que desarrollé en Milpalta, pude platicar con un comunero al cual le preguntaba sobre la historia de un asentamiento humano.
en un lugar muy particular de Milpalta, que estaba rodeado de bosque y no estaba muy cercano al casco central del pueblo de Milpalta. Y el señor lo que me comentaba es que ese lugar originalmente tenía cobertura forestal, pero le había caído alguna plaga, que realmente no recuerdo cuál era, y en realidad tampoco el señor sabía claramente cuál era, pero se habían enfermado esos bosques y habían muerto. Con este evento, los comuneros lo que decidieron fue cortar esos árboles enfermos y quitarlos de ahí, también tratando de evitar que se expandiera esta enfermedad al resto de sus bosques. Una vez que esto lo llevaron a cabo, pues bueno, los hijos con el paso del tiempo y las hijas comenzaron a crecer, comenzaron a formar familias y comenzaron a demandar nuevos espacios para construir sus propias viviendas. Los comuneros, analizando dónde podrían ofrecerle esos nuevos espacios de urbanización, pues se dieron cuenta que estaba ese espacio que ya no estaba forestado y que bien podría servir para que ahí fincaran sus nuevas viviendas. Entonces, este es un elemento también importante que puede estar promoviendo la urbanización y la desaparición de los bosques, ¿no? Otro elemento que también promueve la transformación de esos espacios hacia espacios urbanos es la cercanía a ciudades, pero sobre todo también que existan vías de comunicación que faciliten la comunicación, entre esos espacios susceptibles de ser urbanizados con ya la ciudad en sí misma, ¿no? La que sigue, por favor, Daniel. Aquí vemos la misma imagen que nos mostró Claudia hace unos momentos, y me gustaría resaltar si logran apreciar algunos de estos pequeños espacios donde no hay, son como pequeños manchones con ausencia de bosques. Estas, en principio, podríamos creer que son parcelas que están dejando de ser trabajadas y podrían estar en desuso. Fíjense que existe una importante proximidad entre estas parcelas y lo que es la edificación propia de la ciudad, ¿no? Este espacio continuo edificado de la Ciudad de México que creo que forma parte de la zona de la Magdalena Contreras. Esta proximidad con la ciudad y este abandono de las parcelas podría indicarnos que próximamente estas parcelas van a estar destinadas o se podrían ofrecer para que alguien las compre y comience ahí a fincar sus propias viviendas. Y poco a poco van a ir urbanizando estos espacios que actualmente no son usados. Y es factible pensar que en un mediano plazo los remanentes de bosque que están entre esos espacios parcelarios sean eliminados para construir más vivienda, hasta que finalmente este espacio acabe fusionándose con el macizo urbano que ya podemos ver ahí en el horizonte. Dentro de este proceso de urbanización hay que tener en cuenta que hay agentes inmobiliarios que también presionan a las mismas comunidades para desarrollar proyectos de urbanización, construir casas y venderlos a quienes están demandando estos nuevos espacios para poder ser habitados. ¿Y por qué los están demandando? Bueno, otro elemento asociado a esa alta demanda es porque en la periferia urbana el suelo suele ser mucho más barato que el poco suelo que está disponible ya en la ciudad central, ¿no? En la ciudad en sí misma. Bueno, hasta aquí a mí me gustaría llamar la atención en que existen procesos de urbanización diferenciados que adoptan distintas formas de expresión paisajística. Entonces, en las siguientes láminas, los que les voy a mostrar es precisamente estas distintas formas de expresión paisajística que adoptan los procesos de urbanización y qué elementos sociales están asociados a estas distintas formas de expresión paisajística. Daniel, ¿podrías mostrar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno,
Aquí lo que estamos viendo es un fraccionamiento. El fraccionamiento de Tlalpuente, que se encuentra en la delegación de Tlalpan, específicamente en el Ajusco. Este fraccionamiento fue generado, o tiene su origen en un grupo de personas que vivían en la Ciudad de México y más o menos de manera cotidiana iban a caminar a esta zona del Ajusco, a estos bosques, y era un lugar que realmente les encantaba. Hasta que en algún momento se plantearon la posibilidad de, ¿por qué no?, intentar comprar algo de estos terrenos y ahí poner sus casas para aislarse de lo que en algún momento era el caos de la Ciudad de México y que lo sigue siendo, evidentemente. Entraron en contacto con los comuneros y en una negociación lograron que los comuneros les vendieran de manera irregular este espacio para poder fincar sus casas. En Tlalpuente tenemos un perfil socioeconómico de personas que tienen ingresos entre medianos y altos, y eso les permitió construirse cierto tipo, o más bien casas como bien diseñadas, con buenos materiales. Si se fijan, también podemos ver un poco como que están estas casas como embebidas en estos macizos forestales. Realmente no hay un espacio aledaño verde a cada casa que distingue un espacio privado. No, están embebidas en los bosques, ¿no? El tipo de caminos que vemos también nos indica que quizá no sea un espacio que invite mucho a la apropiación colectiva de estos espacios, al encuentro público en estos espacios, y no se aprecia claramente que haya una iglesia, una parroquia, un algo en el cual o un parquecito en el cual se puedan encontrar. Sin embargo, sí hay espacios verdes, ¿no? Yo no conozco realmente Tlalpuente, pero sí sé que es un fraccionamiento y además está cerrado, no cualquiera puede entrar, y los caminos, como podemos verlos, son relativamente angostos, largos, y eso me lleva a pensar a que este espacio principalmente es apropiado a través de un automóvil, ¿no? La siguiente, por favor, Daniel. Como vemos en esta diapositiva, bueno, pues las viviendas lo que hacen es evocar una casa de campo donde van a pasar perfectamente bien un fin de semana los dueños de estas familias, en realidad, de estas viviendas. En realidad ellos viven ahí. Son casas cuyos precios están bastante bien, están en el orden de entre los 3 millones, 5 millones, y están bastante bien diseñadas. Si bien pueden estar asociados procesos de autoconstrucción de estas viviendas, pues también tiene la posibilidad económica de contratar a agentes, a arquitectos, a diseñadores que les ayuden a diseñar estas casas y a construirlas, ¿no? Y bueno, como se ve, también están ahí embebidas en los árboles, ¿no? No buscan cambiar mucho el entorno, más bien quieren adaptarse a ese entorno. La que sigue, Daniel, por favor. Los espacios comunes dentro del fraccionamiento de Tlalpuente, pues aquí están, ¿no? En realidad es el camino en donde a lo mejor se encontrarán si van en auto o si suelen andar ahí adentro en bicicleta los chicos, los más jóvenes, pues ahí se van a encontrar, pero no hay como tal un parque ni nada por el estilo, y pues los bosques serán ahí el espacio donde posiblemente algunos estarán caminándolos, observándolos y disfrutándolos, ¿no? Bueno, la que sigue, Daniel, por favor. En esta imagen lo que estamos viendo es el casco urbano de un pueblo originario que está en Tlalpan, que se llama San Andrés Totoltepec. De hecho, San Andrés Totoltepec es vecino de Tlalpuente y forma parte de la comunidad agraria que le dio estos terrenos a los actuales habitantes del fraccionamiento de Tlalpuente. Aquí este casco urbano, pues bueno, lo que podemos ver es que ya presenta una densidad de viviendas mucho más alta que Tlalpuente. Vemos claramente que aquí
los ecosistemas forestales originales han sido completamente transformados por un espacio urbano y, bueno, podemos ver algunas zonas que nos invitan a pensar que ahí hay mucho o podría haber mayor interacción en los espacios públicos entre quienes habitan estos espacios urbanos. La siguiente, por favor, Daniel. Aquí lo que estamos viendo es precisamente cómo están dispuestas las calles en San Andrés Totoltepec. Tienen un trazo en cuadrícula, son casas que pueden ser pues bastante antiguas, pueden estar por ahí de los 70, 80 años, están dentro del casco urbano original. Aquí podemos encontrar un poco, se ve la entrada principal a la iglesia y cómo sale la calle principal de San Andrés Totoltepec, o más bien cómo desemboca la calle principal de San Andrés Totoltepec a esta iglesia, ¿no? Y en esa calle principal pues vamos a encontrar muchos establecimientos comerciales, como los que se ven también aquí a las afueras en las calles, ¿no? La que sigue, por favor, Daniel. Otra forma de expresión paisajística del espacio urbano es lo que se les conoce como hábitat popular. Este hábitat popular se caracteriza principalmente porque en estos espacios domina un proceso de autoconstrucción de las viviendas. Y es esta lógica de la producción de las viviendas la que domina el diseño del espacio urbano. Se le da prioridad al espacio doméstico sobre el espacio público. Y el espacio público como tal es un intersticio, o en realidad es un remanente de estos espacios privados, de estas viviendas que fueron creciendo, se fueron construyendo, y hubo un lugar en el que simplemente ya no se pudo seguir construyendo y eso quedó como un espacio público que se puede traducir en una pequeña placita, calles muy delgadas, estrechas, en fin, ¿no? Este proceso de autoconstrucción, Ángela Giglia, que ha escrito muchísimo sobre el tema, igual que Emilio Duo, que son dos investigadores de la UAM, si no me equivoco, sí, son de la UAM Xochimilco, han escrito muchísimo sobre esto y ellos lo que reportan es que este hábitat popular se caracteriza por este crecimiento, esta autoproducción de las viviendas, pero que están en continuo proceso de construcción. Según las capacidades económicas que tengan para ir construyendo su propia vivienda y también estarán condicionadas a las demandas propias de la familia. Es decir, por ejemplo, si la familia comienza a crecer, entonces este crecimiento de la familia, los hijos comienzan a crecer, las hijas también comienzan a tener parejas, comienzan a tener hijos, bueno, requieren un nuevo espacio para vivir. Si tienen la oportunidad de ampliarse de manera horizontal, pues lo harán. Pero en esta imagen, por ejemplo, esa opción no parece ser la mejor. Sin embargo, lo que sí parece ser viable es ampliar el espacio de la vivienda hacia arriba. Y entonces vamos a encontrar mucha vivienda que está construyéndose hacia los segundos y tercer pisos. Además, en espacios geográficos, en esta imagen, que no corresponde a la de la Jusco, esto tengo que decirlo, pero están ubicadas en un espacio geográfico donde podría existir una alta vulnerabilidad hacia el deslave, ¿no? Entonces, bueno, tienen ahí también un componente de alta vulnerabilidad a que sufran un daño importante frente a fenómenos naturales. Bueno, hay que destacar que además algo muy importante que comparten el fraccionamiento de Tlalpuente como hábitat popular. Uno es el proceso de autoproducción de ese espacio urbano, ya sea porque ellos lo construyeron con sus propias manos y con sus propios recursos, en el caso del hábitat popular, o bien porque tuvieron la posibilidad de contratar a alguien que les ayudara a construir sus propios diseños de vivienda,
¿no? Fueron ellos mismos quienes los construyeron. En este escenario destaca también la ausencia destaca la ausencia de una entidad gubernamental que intervenga en estos procesos y ayude a planear ese espacio urbano y a ordenarlo. Eso no existe. Fueron ellos quienes se encargaron de ese proceso. Adicionalmente, también hay que destacar los procesos de acción colectiva a nivel local que les permitieron ponerse de acuerdo e incidir con las autoridades locales, como pueden ser en las comunidades agrarias o también con las autoridades municipales e incluso las estatales, para lograr conseguir los servicios que requieren para poder habitar y colonizar adecuadamente esto que antes se presentaba como bosques o como selvas, ¿no? Entonces fueron ellos mismos también quienes empujaron por tener la luz, el agua, los servicios telefónicos, los servicios de disposición de basura para poder vivir ahí. Y bueno, también hay que destacar los procesos de irregularidad asociados a la producción de estos espacios urbanos, esencialmente a la compraventa de terrenos que la ley agraria impedía que fueran vendidos, ¿no? Y eso le suma un grado de incertidumbre jurídica a estos nuevos colonos. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Con esto yo quiero cerrar mi presentación y quiero retomar a lo que nos invita a reflexionar esta autora, que es Ángela Guiglia, y les recomiendo, si les interesa este tema, que la busquen. Ella nos invita a reflexionar cómo afectan los elementos que están ahí enumerados la organización del espacio urbano y las formas en las cuales se expresa el espacio urbano. Uno de estos elementos que a mí me parece muy importante es tener en cuenta el origen rural de los asentamientos humanos, en cómo se van expresando ese origen rural, ¿no? ¿Qué tipo de construcciones? ¿Qué tipo de calles? ¿Existe algún vestigio en las viviendas que estamos viendo de que eran antiguas haciendas? Esos caminos que tienen, a lo mejor esos caminos circulares originalmente eran un río. No lo sé, estoy reflexionando en voz alta, estoy pensando en voz alta. Bueno, otro de los elementos que nos invita a considerar es justamente el proceso de autoconstrucción de las viviendas. La irregularidad en la compraventa de los terrenos nos invita a reflexionar también sobre las capacidades colectivas para la adquisición de los servicios y también tener en cuenta los distintos grupos socioeconómicos interesados en asentarse en las zonas. Es decir, normalmente se considera que los asentamientos humanos irregulares están asociados principalmente a sectores sociales con muy bajos ingresos, pero eso no es completamente cierto. Ahí también existen sectores poblacionales con ingresos medios y altos que también están demandando suelo para construir a bajo costo sus viviendas. Bueno, yo con esto termino, Daniel, y te cedo la palabra para abrir el espacio para preguntas, respuestas y para que hagas tu anuncio, por favor. Muchísimas gracias por su participación, doctor Mauricio. Agradezco a todos los que continúan con nosotros, pues que estén aquí todavía. Esto estuvo muy, muy interesante. Y pues bueno, me gustaría ver si tuvieran preguntas, igual podrían ir levantando la mano. Y pues podríamos abrir el micrófono si así lo requieren. Igual nos pueden estar compartiendo sus preguntas por medio de el chat. Y pues bueno, igual solamente es necesario que levanten manita. Héctor, ¿estás pidiendo la palabra? Ah, sí está.
Sí, apenas recientemente. Sí, me gustaría ver, bueno, en relación más bien con el tema del análisis socioecológico o de los sistemas socioecológicos, la propuesta que está realizando aquí, bajo qué, digo, a ver, tal vez sería más complejo, bajo qué teoría la podría adscribir. A mí en la búsqueda que he realizado de estos marcos a los que se está escribiendo, quizá aquí es el paisajístico en el que está adscribiendo, pues te encuentras múltiples, bueno, me he encontrado múltiples marcos para poder encuadrar estas teorías, que es de la que derivó esta plática. Entonces me gustaría saber cuál sería más o menos dentro de las múltiples teorías y además de que son multidisciplinares a cuál está escrita, o más bien usted está acotándola al análisis de paisajístico como un medio para poder generar esta diferenciación socioespacial. Gracias. Bueno, en el caso particular de mi presentación, efectivamente, yo estoy evocando el análisis del paisaje para analizar estas interacciones. Pero dentro del curso de los paisajes socioecológicos sí que hay unas aproximaciones teóricas más específicas. Y para ello es mejor que te conteste la maestra Claudia Coronel cuáles son esas aproximaciones. Adelante, Clau. Gracias. Bueno, existen muchas, como bien lo comentas, Héctor. Pero bueno, la que nosotros tratamos de ofrecer es porque conjuga precisamente todos estos procesos multiescala, ¿no? Que es lo que un poquito tratamos de explicar aquí, que va desde las decisiones locales hasta lo que sucede a escala continental, ¿no? Y cómo nos afecta. Entonces, lo importante de ver todas esas interacciones en el paisaje, cómo se expresan, cómo retroalimentan, ¿sí? Y además también, en su momento, incluso decisiones históricas, ¿no? Que se toman y que de alguna manera heredan procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, aquí la famosa propiedad comunal, pues es una herencia, ¿no? Es una herencia cultural que es relevante, ¿no? Entonces, precisamente eso, de alguna manera configura los paisajes y también pone de relieve estas interacciones. Estas interacciones se plasman en lo que es el marco de la complejidad estructural que está dentro de lo que sería el enfoque de biocomplejidad o de los sistemas terrestres. Es decir, todo el conjunto de arreglos, jerarquías, interacciones que se da en todos los sistemas terrestres, desde la escala incluso microscópica hasta la escala planetaria, que es lo que sustenta la vida. Entonces, un marco como ese tan general, después nos permite desarrollar las especificidades que se requieren a la escala de trabajo que se quiera digamos, determinar aquellos procesos relevantes, ¿no? En cada región, en cada lugar, pero es un marco multidimensional que permite, bueno, si quieres saber más, pues sería importante Sí, que pudieras acceder al curso. Gracias. ahí anda, en eso ando. Bueno, si no hay alguien que levantó la mano, a la primera ponente, Preguntas. me espero. ¿También tú las lees o Sí, las sí, yo se vamos las viendo? leo. Estaba viendo. Bueno, nos pregunta Frida Eunice Alarcón, ¿qué indicadores nos ayudarían a evaluar el paisaje? Bueno, están los indicadores básicamente dependiendo, lo volvemos a decir, de aquellos procesos que son relevantes, ¿no? A un tema, a una problemática específica en una región o en una comunidad o en un conjunto de comunidades, ¿no? Dependiendo de eso, pues aquellas áreas de dominio, de conocimiento y aquellos procesos relevantes son los que nos van a definir los indicadores, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita eh, Mauricio comentaba acerca del manejo del bosque, es la cuestión urbana, ¿no? La propiedad de la tierra. Entonces, tenemos que tener caracterizados aquellos procesos que son relevantes, en este caso, por ejemplo, el crecimiento urbano o la degradación de tierras, ¿no?
ejemplo, si ese fuera el caso. Entonces, ¿qué nos define los indicadores? Aquellas dimensiones espaciales, temporales y de organización que son relevantes a una problemática o a la atención de ciertos temas prioritarios en una zona, en una región o en un paisaje. Eso es lo que ayudaría a evaluar. Eso se van construyendo según el propósito del análisis. Perdón, Clau, nada más me Sí. gustaría complementar Sí. que justamente en el curso uno de los ejercicios que se hacen es mostrar un caso, un estudio de caso en el cual hay 2 lecturas en las cuales se reconstruye la historia de cómo se han aprovechado los bosques en una reserva de la biosfera de la mariposa monarca y qué indicadores se podrían rescatar justamente de esa experiencia para analizar el paisaje, su estado de conservación y las dinámicas que podrían estar empujando por su transformación, tanto sociales como ecológicas. Entonces, y eso es un ejercicio muy interesante porque cada equipo va proponiendo distintos indicadores y los justifica también de manera distinta. Y es muy interesante ver eso y es muy interesante el proceso de generar esos indicadores también, ¿no? No, sería todo, Clau. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Fernanda Monreal. Ella nos pregunta, ¿qué acciones pueden ser realizadas cuando habitantes se instalan en zonas irregulares que terminan siendo más accesibles, pero siendo zonas de riesgo constante para ellos, agregando los casos de la frecuente autoconstrucción de la vivienda? Que Mauricio puede comentar al Sí, respecto. ¿qué acciones? No está fácil, porque esa es una pregunta que que se han planteado los mismos gobiernos municipales, estatales, para tratar de entender las diversas problemáticas que tienen los asentamientos humanos informales, ¿no? Y el reto es mayúsculo porque, por ejemplo, los censos de población no captan en su totalidad los asentamientos humanos irregulares. ¿Por qué? Porque no tienen la cartografía de esos asentamientos humanos irregulares. Empezando desde ahí, no existe información para poder atender el problema de los asentamientos humanos. Si no tienes información, ¿cómo abordas esa problemática? Es invisible esa problemática para el Estado desde los datos formales, ¿no? Ahí está la importancia también del trabajo de campo a un nivel local para entender procesos a nivel regional, ¿no? Esa sería mi respuesta, Fernanda. Muchas gracias. Y bueno, por otro lado, M. Sam nos pregunta, ¿cómo se puede medir, estudiar, evaluar? Ay, se me movió, perdón. ¿Cómo se puede medir, estudiar, evaluar la resiliencia de un sistema socioecológico frente a perturbaciones antrópicas? Y bueno, otra vez depende digamos, desde la perspectiva o aquellas situaciones prioritarias, ¿no? Que se quieran atender, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues puedes tener medidas de vulnerabilidad, ¿no? Respuesta funcional de los sistemas frente a disturbios, ¿no? Frente a estos eventos, por ejemplo, como las sequías, ¿no? Que pues, están afectando de manera importante muchas regiones del país, ¿no? Pues en términos de eso, uno puede evaluar precisamente la vulnerabilidad, ¿no? Que, bueno, la vulnerabilidad en términos generales se puede entender como lo opuesto a resiliencia, ¿no? O sea, entre más vulnerable eres, menos resiliente, ¿no? Aunque la vulnerabilidad tiene que ser integral, no nada más respecto de un aspecto, sino lo más integral posible. Entonces, en ese sentido, pues, la experiencia que tenemos en términos de las cosas de monitoreo tiene que ver más que nada con la parte, por ejemplo, de agua, ¿no? La biodiversidad, energía,
la parte de seguridad alimentaria, cómo se impacta los sistemas alimentarios o básicos con estos fenómenos de falta de agua, ¿no? Son formas de observar o de medir precisamente esos impactos o esa vulnerabilidad o esa disminución de la resiliencia, si así lo queremos ver, ¿no? Por ejemplo, yo acá en la zona esta que comentamos de Ajusco, ¿no? Pues apenas recientemente, ahorita estamos teniendo problemas de tala clandestina muy fuerte, estamos teniendo problemas de apropiación de territorios, ¿no? Entre comunidades, estamos teniendo problemas entre comunidades, conflictos por el manejo y control del agua, ¿no? Y apenas hubo una manifestación ahí en la carretera Cuernavaca, en la autopista, ¿no? De comunidades que están exigiendo agua. Entonces, realmente son temas prioritarios y entonces hay que trabajar en ellos. Eso nos habla precisamente de la vulnerabilidad de estos diferentes lugares, que no todos necesariamente son vulnerables en las mismas cosas, pero que tenemos que avanzar en términos de cuáles son los temas prioritarios que les afectan, ¿no? Los más básicos, los más inmediatos. Sería una manera de ir avanzando. De todos modos, están todos los procesos estos de monitoreo de observación, pero como dice Mauricio, muchas cosas se tienen que estar trabajando a nivel local, ¿no? El trabajo de campo es indispensable. No sé si tú quieres comentar algo. Hemos rápido nada más insistir en que los contextos importan mucho para definir justo cómo se puede medir, estudiar o evaluar la resiliencia en un contexto muy particular. No son iguales todos los contextos. No podemos hablar de la resiliencia en la zona del Ajusco que en una zona de selva húmeda en Tabasco, ¿no? Muy distintos. O a un campesino que está produciendo en Michoacán, en un traspatio que tiene a lo mejor algunos animales, o en la zona de Chiapas, que en el traspatio tiene un río y tiene patos y tiene peces, y ahí la resiliencia se va a expresar de manera muy distinta. En el curso creo que vas a poder tener muchos elementos para poder adoptarlos y plantearte justamente qué procesos a nivel local apuntan hacia una resiliencia o no, ¿no? Y poder evaluarlos a esa escala y luego tratar de pensar en otras escalas. Como una escala muy local te puede dar elementos para planear algo a nivel regional y teniendo en cuenta las diferencias locales, ¿no? El reto es, ¿y ahora qué se hace a nivel regional? Eso es muy interesante en el juego, el pensamiento de los paisajes socioecológicos que están ahí en el curso. Eso sería todo, creo. Muchas gracias. Me gustaría abrirle el micrófono a Héctor Castellanos de nuevo. Sí, nomás para cerrar, digo, todos estos marcos en específico, ¿cuál es bueno, desde la perspectiva, digo, ya sea para cualquiera de los dos ponentes, qué tanto, o en el marco de de una planeación, qué tanto nos ayudan o en dónde son más utilizados, ya sea en planeación, mediano o corto plazo, o pueden ser utilizados como en este manejo de escenarios con una visión prospectiva ante diferentes formas de producción del espacio o de apropiación del espacio o de diferentes formas de apropiación de los recursos naturales en un territorio determinado. Sí, sí son utilizados ya sea en prospectiva o que también es muy amplio o solamente en un marco de planeación a un mediano o corto plazo. Gracias. A ver, yo abono algo y ya Mauricio que complemente. Pues también otra vez depende, como dijo Mauricio, del contexto, ¿no? Es importante señalar que sí se tiene que trabajar de una manera integral, o sea, incorporar aquellos procesos relevantes en las escalas relevantes para poder realmente avanzar, o sea, en términos ecológicos, pues normalmente debemos pensar más bien en el mediano y largo plazo, ¿no? Pero habrá cosas en el corto plazo que hay que resolver, ¿no? Y que tal vez sí se puedan
ir avanzando en términos, sobre todo, la parte de la organización, la parte de las capacidades, la construcción de capacidades organizacionales y capacidades sociales que puedan ponerse en juego para poder no trabajar cada quien por su lado, sino en conjunto, y diseñar en conjunto también maneras de ir avanzando en aquellos temas de corto plazo, ¿no? Pero sin dar la visión hacia el mediano y largo plazo es sumamente relevante. O sea, no. Ahora, la parte de escenarios, no, aquí no se utiliza tanto escenarios, sin embargo, pues sí se puede recurrir a escenarios que otros colegas u otros grupos realicen, y en el contexto es relevante, ¿no? De la problemática, tener escenarios. Así sí hay que recurrir a ellos, aunque en este enfoque que damos no se usa directamente los escenarios, ¿no? Pero sí los monitoreos, eso sí es muy relevante, el monitoreo a mediano Muchísimas y gracias. largo plazo. Muchísimas gracias. Igual, tocando un tema de monitoreos, Joel Esmeralda nos pregunta si existen acciones locales monitoreadas que estén soportando los fenómenos abruptos del cambio del clima, esto en una escala global. No entiendo muy bien la pregunta, pero antes de la pregunta, no sé si puede comentar algo al respecto de la pregunta de Héctor o... Ah, sí, claro, una disculpa. No, no te preocupes, Daniel. No más complementar un poquito que hay distintas perspectivas y esas perspectivas analíticas tienen alcance y tienen limitaciones. Entonces, no te podría decir exactamente, no, pues tal perspectiva te va a ayudar. No, creo que eso se va gestando según los objetivos de la investigación que uno se vaya planteando, y en función de eso uno va adoptando las perspectivas teóricas que te permiten aproximarte a esas problemáticas que quieres analizar. Y a lo mejor en alguna primera fase adoptarás unas que te den una imagen actual de algo, de un fenómeno, y luego adoptarás otro marco teórico que te ayude a darle seguimiento a ese fenómeno. Eso sería todo. Okay. Muchísimas gracias, doctor Bueno, Mauricio. volviendo a la pregunta de Joel, si bien entendí que si se pueden hacer pues aportaciones locales en términos de monitoreos o de esfuerzos de gestión y de planeación para prepararnos mejor ante estas cuestiones pues ya no hablemos de cambio climático ahorita, porque en realidad ni siquiera traté de no mencionarlo, pero ante esta variabilidad, ¿no? De los ciclos estos que estamos viviendo, que obviamente sí están relacionados con el asunto del cambio climático, pero ¿qué podemos hacer? Pues es informarnos, lo primero, como dijimos, fortalecer estas capacidades locales, ¿no? Del manejo de la información, de saber en dónde estamos parados, a qué cosas somos vulnerables, de qué temas son prioritarios para las comunidades, para las organizaciones civiles, para gobiernos locales, ¿no? Que pueden ser muy diversas, como bien lo comentaba hace un rato Mauricio, ¿no? Y en términos de eso, sí, pues sí hay muchos esfuerzos de monitoreo local y también subregional que se están realizando en muchas regiones, ¿no? Y que están intentando, pues sí, mitigar, prepararse, adaptarse también a los cambios, ¿no? Yo puedo mencionar algunas cuestiones, por ejemplo, en cuanto a la calidad de agua, la gestión del agua, el acceso al agua potable. En términos de esto de los servicios ecosistémicos, hay muchas comunidades que cada vez tienen más acceso a la información, así como ahorita les pasé yo las páginas. Hay que socializar toda esa información. Se vienen cada vez más sistemas de monitoreo terrestre, cada vez más con mayor potencial, que pueden por ahí
revisar la misión que va a sustituir a MODIS, que es PACE, base de plancton, agua, aerosoles, nubes o clouds y ecosistemas. Esta misión de NASA va a sustituir a muchas de las misiones que ya se van a ir descontinuando, que tienen unas capacidades tremendas. Entonces tenemos que estar informados y hacer uso de toda la información posible a la que podemos tener acceso en términos de los temas que nos interesan, obviamente, ¿no? Bueno, ya le doy la palabra a Mauricio, no sé si tiene algún ejemplo de monitoreos que se hagan a escala local en preparación precisamente para estar mejor adaptados, ¿no?, a los cambios. Sí, no tengo ejemplos de monitoreo, pero yo creo que el monitoreo es una parte esencial para justamente poder atender desde lo local los cambios que se pueden estar sucediendo a un nivel más regional y que están relacionados con cambios a nivel global, ¿no? Para mí una parte muy importante, por ejemplo, es la comunicación entre ejidos y comunidades agrarias. Entre ellos puedan ponerse de acuerdo en cómo manejar un macizo forestal que comparte. Cada uno es dueño de un pedacito, pero si lo vemos como pedacitos, pues vamos a estar pensando de manera fraccionada, que se puede reflejar en bosques fraccionados. Pero si pensamos colectivamente, a lo mejor esos macizos no se van a reflejar de manera fraccionada, sino de manera continua, ¿no? Y si tuviéramos un monitoreo a nivel local, pero en comunicación con los otros ejidos y comunidades que también hacen monitoreo, a lo mejor ya podríamos estar pensando en un monitoreo a nivel de escala regional. Eso es algo que a mí me parece muy interesante y también entra dentro del juego de pensar qué papel juegan las escalas para identificar qué actores están impulsando qué cambios en esos niveles, a nivel local, a nivel subregional, a nivel estatal. Sería todo. Muchas gracias, doctor Mauricio. Y bueno, tenemos otra pregunta, esta va dirigida a usted. ¿Cómo se puede analizar y solucionar el tema de la vivienda si sigue aumentando el desarrollo inmobiliario con precios carísimos? Hablo del tema de la Ciudad de México. Bueno, y hay que aumentarle ahora el Airbnb, ¿no? Que también está causando un efecto bastante deleterio a la posibilidad de acceso a la vivienda. Los precios están aumentando todavía más y lo que estamos viendo son procesos de gentrificación impulsados por estas empresas privadas a escala internacional. Yo creo que lo que hace falta es la presencia del Estado para regular los precios de la renta, esencialmente, por ejemplo, ¿no? Y que también el Estado regule de manera un poco más fuerte o más bien promueva la producción de nueva vivienda en las zonas centrales de la ciudad, que cada vez se está haciendo más, ¿eh? El Instituto Nacional de Vivienda está impulsando, yo siento, de manera cada vez más importante la construcción de vivienda hacia la zona centro de la Ciudad de México. Pero yo creo que ahí el mercado inmobiliario se está rigiendo por el mercado y necesitamos la presencia del Estado para poderlo regular. Esa sería mi respuesta un poco escueta, Fernando Luna, pero sí, yo creo que el Estado no está tomando cartas en el asunto. Y clara muestra es cómo está entrando de fuerte el Airbnb, ¿no? Ya hay por ahí algunas luces de que quisieran más o menos regularlo, pero no se ve claramente. Ya, sería todo. Muchísimo. No sé si Clau quiera compartir algo al respecto. Pues no, a mí me preocupa, entre otras cosas, ¿verdad? La parte de la en este caso sostenibilidad, ya no hablamos de sustentabilidad, sostenibilidad de este sistema urbano, ¿no? Pues con cada vez más demanda de recursos, y pues no sé, yo la verdad tenemos que plantearnos ya
los que ya estamos aquí, qué ciudad queremos, qué lugar queremos, qué hábitat queremos, y no solo pues la parte del gobierno, sino también la sociedad organizada tenemos que participar ya en la planeación, pues precisamente de estos espacios públicos, ¿no? Tenemos que opinar y tenemos que hacer propuestas también, ¿no? Eso es lo que yo podría decir respecto a esa pregunta. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Y pues bueno, ahorita ya no tenemos más preguntas en el chat. Entonces me gustaría compartirles un poquito, pues de lo que en sí alberga todo este tema, ¿no? Que es nuestro curso Análisis en Paisajes Socioecológicos. Este curso, pues bueno, alberga todos estos temas. Tenemos expertos de la calidad, ¿no? De la maestra Claudia, el doctor Cervantes. Entonces, a ver, permítanme tantito. Les voy a pasar una pequeña presentación donde, pues bueno, vamos a conocer un poquito, por ejemplo, en este caso, el temario, ¿no? El temario lo tenemos dividido en 4 temas. El primero, pues nos enfocamos al monitoreo ambiental. Se toma como bueno, un modelo conceptual, la biocomplejidad y monitoreo ambiental. También el segundo tema tenemos el análisis temporal y espacio-temporal. Como tercer tema, el modelado de unidades de análisis de paisajes socioecológicos. Y como cuarto tema, el enfoque de estimación multiescala para el apoyo de monitoreo ambiental. Ahora sí que igual cualquier duda, por favor nos la hacen llegar por el chat. Y pues bueno, esta es la parte del temario. Para este curso tenemos una duración de 48 horas lectivas, más 10 horas de sesiones síncronas con los expertos. Estas sesiones síncronas consisten una vez a la semana y bueno, los expertos se conectan, se ve un tema, igual, ¿no? Se fomenta la participación activa en cada una de estas sesiones. Este curso tiene una duración de 6 semanas. Bueno, les voy a hablar un poquito igual sobre el proceso de inscripción. Primero tenemos que llenar un formulario. Este formulario lo encuentran en la página de Centro Geo, en el área de formación a distancia. Bueno, ya le dan clic y nos manda a este formulario. A ver, ahorita se los comparto. También la segunda parte es cubrir el 25% del costo de la matrícula para iniciar el proceso de inscripción. Tenemos facilidades de pago, ahorita les voy a hablar sobre ellas. Y bueno, una vez llenado el formulario, bueno, recibirán una notificación por correo donde tendremos una evaluación diagnóstica y una entrevista en la cual concretaremos igual por medio de correo. El costo de este curso es de 12,200 pesos. Igual tenemos facilidades de pago y les tenemos una pequeña sorpresa que espero les guste. Bueno, las facilidades de pago con las que contamos actualmente son diferir el pago en 4 plazos, ¿no? El primero es al iniciar la inscripción, un 25%. Después cubrimos el otro 25% antes de que comience el curso. Este es en octubre. Y para finalizar, bueno, en los 2 restantes se puede dividir en 2 meses o se platica igual con la encargada del curso, bueno, con su asesor.